De viva voz, como le anuncié la doctora Lori Ann Jiménez Faibi, doctora en Ciencias Médicas con especialización en microbiología por la Universidad de Harvard, jefa de Laboratorio de Genética Molecular de nuestra UNAM y autora del libro Un daño irreparable, la criminal gestión de la pandemia en México, por lo cual le reitero mi admiración, mi respeto y mi cariño. Muchas gracias, doctora, por la confianza, tu confianza en este espacio. ¿Qué tal? Muy buenos días. Al contrario, un placer estar en el programa nuevamente. ¿Alguna vez habías pensado que la Semana Santa pudiera ser tan amenazante, doctora, como la que viene? ¿Cuáles los riesgos que corremos en el país dada la movilidad? Ya lo dejo ahí para escucharte. Sí, claro. El riesgo que estamos corriendo ahorita es increíblemente alto, muy, muy alto. Lo que, desde luego que esto tiene que ver con la movilidad, pero en este momento es un momento crítico en la posibilidad de que se pueda venir un repunte mucho peor de lo que tuvimos ya a finales de año, durante y después de las fiestas decembrinas. Esto es la razón por la que estamos en este riesgo, principalmente es porque se están propagando ya entre nuestras comunidades las variantes que son más contagiosas, más peligrosas del virus. Tenemos indicios ya en muchos países en Sudamérica, particularmente en Brasil, en países en Europa, sí. Principalmente Italia, Francia, Alemania, en donde sabemos que ahorita ya hay repuntes de la pandemia que han superado ya el caos que ocurrió a finales de año. A ver, ¿me permites, doctora, para no interrumpir tu disertación? Mira, tenemos que ir a un corte programado por la computadora. 2 minutos, te ruego, y seguimos. Estoy hablando con la doctora Lori Ann Jiménez Faibi, autora de el libro que ha sido un impacto enorme en los tiempos recientes, Un daño irreparable, la criminal gestión de la pandemia en México. Nos decías, mi admirada doctora, que Europa ya nos está alertando. Y la pregunta es si estamos efectivamente en México en riesgo de una tercera ola de la pandemia, como nos estabas relatando. Sí, pues de hecho estamos inminentemente esperando la llegada de la tercera ola. En Europa ya son muchos países, Italia comenzó así, Francia, Alemania. El día de ayer la canciller Angela Merkel estaba anunciando un nuevo confinamiento de Alemania, Francia se ha ido a un nuevo confinamiento, lo mismo Italia. Todos estos países están mostrando ya repuntes que muy, muy preocupantes, porque son países que, a diferencia de México, ellos sí tienen estrategias de contención de la propagación de los contagios, e incluso así no les ha sido posible controlar la escalada que están teniendo. La razón, como estaba yo mencionando antes del corte, es porque ahora en el mundo se están propagando estas nuevas variantes del virus. Estas variantes son lo que van a dictar y van a escribir el segundo capítulo de la pandemia a nivel mundial. Va a ser, Angela Merkel ayer lo describió como una nueva pandemia, y me parece que es muy acertado su comentario, porque es una pandemia que vamos a ver de forma distinta, mediada por, sí es el mismo virus, pero es ese mismo virus, ahora sí, si me permiten llamarle de esta forma, recargado, ¿verdad? Sí. Es un virus, es el mismo, pero que ahora es más contagioso, que evade parcialmente la inmunidad natural que se adquiere por la infección, que evade parcialmente, por lo menos, la inmunidad que confieren las vacunas, y que algunas de estas variantes ya se sabe que pueden causar una enfermedad que es más agresiva, es decir, que son más virulentas. Hoy el epicentro de la pandemia es Brasil. Brasil está en una situación realmente caótica, en donde han rebasado ya la escalada o la oleada que tuvieron a finales del año pasado, principios de que fue realmente muy dramático, pero el día de hoy, Brasil está reportando más del 90% de ocupación hospitalaria a nivel
nacional, lo cual es algo que no se había visto antes. Esto es porque ellos tienen una variante que se conoce como la P1, que es la que se propaga ya entre sus comunidades. Brasil como México son dos países que no han hecho, sus gobiernos no han hecho lo necesario para detener la dispersión del virus en las comunidades. Esto que le pasa a Brasil es lo que estamos esperando que llegue a México dentro de tal vez unas 3 o 4 semanas más. Doctora, ¿qué tendríamos que estar haciendo ahora? Porque se nos ha venido informando o haciendo sentir, al menos así es la percepción que tenemos, de que la llegada de vacunas, 200,000 ahora, 500,000 la próxima semana, que van a venir pronto otro millón de vacunas de tal o cual procedencia, como si esto fuera suficiente. ¿Qué otras medidas tendríamos que estar adoptando aquí en México para tratar de contener esta amenaza de una tercera ola de la pandemia? Sí, es una excelente pregunta. Primero hay que entender lo que pasa con la vacunación. El gobierno está utilizando la vacunación para dar un mensaje que es no solamente equivocado, sino contraproducente. Se entiende que la intención del gobierno es tratar de cuidar su imagen, ¿verdad? Y decir, miren qué bien hacemos las cosas, ya trajimos tantas vacunas. Sobre todo en un año electoral, déjame anotarlo. Sí, así es. Desgraciadamente cuando se está priorizando sobre la cuestión electoral y no sobre la vida de los mexicanos, esto es muy lamentable. A ver, por ejemplo, el día de ayer es un ejemplo bien claro. El día de ayer se anunciaba que se habían puesto 5,926,000 y fracción de dosis de vacunas en nuestro país. Cuando se anuncia de esta manera suena, válgame, pues se han puesto muchas dosis. Ajá, nada más que entendiendo lo siguiente. La vacunación no va a servir como una herramienta para detener el desarrollo de la pandemia hasta que no cerca del 75% de la población se encuentre vacunada. Esas 5 millones y fracción de dosis hay que dividirlo correctamente y no como lo presentan por fines electorales las autoridades. A ver, 4,429,000 de esas 5 millones y fracción corresponden a solo el 3.52% de la población mexicana. Sí. Repito, 3.52%. Sí. Necesitamos el 75% de la población. No solo esto, sino que esos 4,400,000 corresponden a personas que han recibido solo la primera dosis. Esto no impacta sobre el desarrollo de la pandemia. Impacta cuando tenemos personas completamente vacunadas, es decir, que ya tienen sus 2 dosis. A saber, en México al día de ayer habían solo 748,752 personas vacunadas con sus 2 dosis. Eso corresponde al 0.59% de la población mexicana, es decir, a menos del 1%. Si estamos aspirando a poder utilizar la vacunación como herramienta para detener el avance en la pandemia hasta que tengamos alrededor del 75% de la población vacunada, nada más a saber, al día de ayer había el 0.59% de la población vacunada, queriendo decir que no podemos depender de la vacunación como herramienta para detener la catástrofe que ocurre todos los días en nuestro país, que es que alrededor de 1,000 personas ahorita que parece que teníamos un pequeño respiro de lo que tuvimos a finales y principios de año. Entonces, en este pequeño respiro, que pues no ha sido gran respiro para aquellas familias, que no han sido pocas, sino entre 600 y 800 familias diarias han perdido a un ser querido. Ahora, cuando tuvimos la peor escalada a principios y finales de año, estábamos hablando entre 1,500 y 2,000 personas al día. Si se nos viene esta siguiente escalada, va a ser lo mismo. No hay forma de detener esa cantidad de muertos, a excepción de que se haga algo por detener la propagación del virus entre nosotros. Ahora, se acaba de anunciar, el señor López-Gatell, el vocero, dijo un decálogo para la gente en las vacaciones de Semana Santa. ¿De qué se trata
de verdad estos consejos de que si viajan no salgan del hotel o quédense nada más en lugares abiertos o nada más anden con familiares, ¿es suficiente, doctora? No, bueno, el decálogo, si me lo permite, el triste y realmente lamentable decálogo que el doctor Hugo López-Gatell tuvo a mal recetarnos, ¿verdad?, en la conferencia matutina. A ver, el doctor López-Gatell no debería estar dando consejitos de viaje, ¿verdad?, en un momento tan crítico de la pandemia. Lo que el señor hizo ayer es vergonzoso y lamentable. Lo que hizo fue prácticamente dar luz verde a la población para salir de vacaciones durante Semana Santa. Con todo lo que les acabo de comentar y ante la posibilidad de que tengamos la peor escalada de la pandemia ya encima de nosotros y empezar a verla en las próximas 3 o 4 semanas, esto se va a agravar todavía más. Yo digo que, es decir, lo que acabo de decir es que viene esta oleada con o sin vacaciones de Semana Santa. Ahora, si le agregamos la Semana Santa y la gente ahora, el encargado de la pandemia acaba de darle permiso a la población mexicana de vacacionar, ¿verdad?, en este periodo que es tan crítico, estamos volviendo a los mismos errores que han llevado a 200,000 mexicanos en cifras oficiales a morir, que es tener la oportunidad de detener la catástrofe y no tomar esa oportunidad. A ver, lo que el señor dijo ayer, entre otras cosas, fue hay que protegerse del calor, usar ropa ligera, lentes, protector solar e hidratarse bien. Me pregunto qué carambas tiene eso que ver con la pandemia, ¿verdad? Lo siguiente es, dice, regrese usted a casa a dormir. Me pregunto si el señor tomó sus propios consejos cuando fue a vacacionar a Zipolite en medio de esta crisis sanitaria, ¿no? Creo que no tiene autoridad moral para dar consejos de viaje. Y segundo, es increíblemente lamentable que haya decidido darle luz verde a los mexicanos para que vayan a vacacionar en un momento en el que se vuelve tan crítico que la gente comprenda lo que tenemos enfrente en unas cuantas semanas y que la gente coopere para hacer algo para detener el tsunami que tenemos encima. Nos queda un minuto, doctora. Sí. ¿Cuáles tus consejos para quienes nos ven y nos escuchan? Sí, lo más importante, entiendan que todo lo que hacemos nosotros como parte como mexicanos, como población de este país, importa mucho en lo que pasa con la pandemia. Nuestras acciones pueden salvar o hacer perder vidas. Uno, lo más importante, cuidémonos todos del contagio, evitemos la propagación del virus. Eso es lo más importante. Doctora, como siempre, mi respeto, mi admiración, mi cariño crecientes. Gracias, doctora, con mi testimonio de admiración por tu valor, tu valentía pública. Gracias. Al contrario, un placer verdaderamente estar en el programa. Muy buenos días. Muy buenos días. La doctora Lorian Jiménez Faibi, doctora en Ciencias por la Universidad de Harvard. Bueno, y después de esto, si les parece, luego de una pausa, una conversación con un poeta, Homero Aridji.